desperté en un silencio absoluto. La vivienda se encontraba vacía. No existía ningún rastro de vida, ni el sonido de la vajilla, ni el aroma del café recién hecho, ni las voces de Héctor y Diana, mi hijo y mi nuera, discutiendo en la cocina sobre qué preparar para el desayuno. Nada de nada, recorrí el corredor con los pies descalzos. La planta de mis pies reconoció el frío característico de la tarima, aquella que yo misma había seleccionado con esmero 20 años atrás, cuando levanté esta casa con el esfuerzo sostenido de mi profesión como auditora. Finalmente, abrí la puerta del salón. El sofá había desaparecido. También faltaba la mesita ratona que había recibido en herencia de mi madre. Ni siquiera permanecía en su sitio la lámpara de pie que adquirí en Monterrey el mismo día en que me otorgaron mi primera promoción profesional. Ingresé al comedor completamente despojado. Los asientos, la gran mesa de caoba, el aparador antiguo donde resguardaba las copas de cristal que solo empleábamos para las cenas navideñas. Todo se había esfumado. Mi corazón comenzó a palpitar con tal fuerza que podía sentir su resonancia en mis sienes. Corrí hacia mi alcoba. Mi lecho permanecía allí, al igual que mi vestuario. Pero al abrir el armario empotrado de la estancia de descanso, donde conservaba ciertos papeles importantes, descubrí que faltaban objetos. Revisé cada rincón de la residencia con frenesí, la pantalla, las pinturas en las paredes, incluso los tiestos de cerámica de Puebla que adornaban el jardín interior. Donde estaba todo, tomé el teléfono con las manos trémulas y marqué el número de mi hijo Martín. Una vez, 2, 3. Al cuarto tono de llamada, respondió, madre, su voz sonaba serena, casi jovial. Martín, ¿dónde están? ¿Qué ha sucedido con los muebles? La casa está vacía. Ah, sí, madre. Lo siento, debí haberte avisado antes. Hizo una pausa breve. Vendimos algunos objetos, bueno, más bien varias piezas. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. ¿Qué quieres decir con que vendieron mis pertenencias, mis muebles? No te inquietes, mamá. Y entonces, percibí la voz de mi nuera Luciana al fondo, riendo. Es que Luciana y yo necesitábamos liquidez con urgencia. Nos marchamos a Milán. Ella siempre había soñado con conocer esa ciudad, ¿lo recuerdas? Y bueno, tú siempre nos dices que debemos apoyarnos como pareja, ¿verdad? No podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Martín, esa es mi casa, esos eran mis muebles, objetos que adquirí con mi trabajo, con mi propio esfuerzo. Ay, madre, no dramatices, solo son posesiones materiales. Su tono adoptó una cadencia casi infantil. Ella se merece Milán, madre. Luciana ha hecho muchísimo por mí. Tú siempre nos repites que la familia está por encima de todo. Cerré los ojos. La llamada se interrumpió. Él había colgado. Me quedé inmóvil en el centro de aquel salón desolado, sosteniendo el teléfono como si fuera lo único tangible que me restaba. En ese instante preciso, algo en mi interior se quebró. Pero no derramé lágrimas, no alcé la voz, ni llamé a las autoridades. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Porque en aquel silencio desolado, en ese eco que las paredes desnudas devolvían, tomé una decisión. Una determinación que lo alteraría todo. Mi nombre es Luciana Salgado. Tengo 58 años. Trabajé durante 3 décadas como auditora para brindarle una existencia digna a mi hijo. Enviudé hace 10 años y esta vivienda, cada clavo, cada loseta, cada ventanal, la construí yo por mí misma. Y lo que mi hijo y esa mujer acababan de ejecutar no quedaría impune. Pero no sería venganza. Sería restitución. Y cuando ellos regresaran de Milán, 15 días después, con sus equipajes cargados de fotografías y recuerdos de la Catedral del Duomo, yo les tendría preparado un obsequio. Un obsequio que Luciana jamás podría olvidar. Uno que la haría desplomarse. ¿Alguna vez has depositado una confianza absoluta en alguien a quien amabas, solo para que esa persona traicionara ese vínculo? Comparte tu relato conmigo en los comentarios. Me interesa conocerlo. En ocasiones, las lesiones más intensas provienen precisamente de aquellos a quienes más queremos, pero permíteme explicarte cómo comenzó todo esto. Hace 2 años, mi hogar no estaba vacío, rebosaba de vitalidad. Mi rutina comenzaba cada jornada a las 6 de la mañana. Preparaba café de puchero con canela y panela, la misma receta que mi madre me enseñó cuando era una niña. Su aroma ascendía por toda la vivienda como un abrazo cálido y reconfortante. Luego, colocaba las tortillas en el comal y guisaba frijoles refritos con un toque de queso blanco. Mi casa olía a refugio, a pertenencia. Vivía sola desde que enviudé, pero jamás me sentí solitaria. Mi vida tenía su propio ritmo,
mi empleo en el estudio contable, mis amigas del círculo de lectura los martes, mis plantas en el jardín trasero que regaba cada atardecer mientras escuchaba el repique de las campanas de la capilla del vecindario. Era una existencia apacible, respetable, completamente mía. Un sábado por la mañana de abril, Martín llegó con una gran maleta y un anuncio. Madre, ¿podríamos quedarnos aquí un tiempo? Tenía 33 años, pero en aquel instante parecía un niño asustado. ¿Quedarse? ¿Quiénes? Nosotros, Luciana y yo perdimos el apartamento. El propietario lo vendió y solo nos dieron 30 días para desalojar. Estamos buscando algo, pero los precios son exorbitantes, madre. Sería solo por unos meses. ¿Cómo podría haberle negado mi ayuda? Era mi único hijo, el niño por el que trabajé turnos dobles cuando su padre falleció. El hijo a quien logré enviar a la universidad preparando y vendiendo empanadas los fines de semana. Por supuesto que sí, cariño. Esta es tu casa. Al día siguiente llegó Luciana. Alta, atractiva, con ese cabello castaño liso que siempre llevaba impecable. Vestía prendas de diseño y hablaba con una entonación que intentaba sonar más refinada de lo que era. Gracias, Lu, me dijo, abrazándome con una fragancia tan intensa que me escoció en la nariz. Eres un verdadero ángel. No sé qué haríamos sin ti. Nadie me había llamado Lu en décadas, pero sonreí porque mi hijo la observaba como si ella fuera lo único relevante en el universo. Al comienzo, todo era manejable. Yo continuaba despertando temprano. Preparaba el desayuno para los 3. Luciana bajaba pasadas las 10 de la mañana, siempre con un pijama de seda, y exclamaba, «Ay, Lu, no tenías por qué molestarte». Sin embargo, se sentaba y consumía 3 tortillas con huevo. Martín salía cada día en busca de empleo. Regresaba por la tarde exhausto, desalentado. La situación económica está muy complicada, afirmaba. Nadie está contratando. Yo le preparaba su infusión de tilo y le decía, ten un poco de paciencia, hijo. Algo bueno llegará. Luciana, por su parte, no buscaba trabajo. Ella se quedaba en la residencia viendo series en mi televisor, utilizando mi salón, mi vajilla, mi conexión a internet. Pero yo no decía nada, porque me inculcaron que la familia está por encima de todo. Y si mi hijo la amaba, yo también tenía que aceptarla a ella. Los meses transcurrieron, 1, 2, 6, y ellos seguían allí. Dejé de frecuentar el salón porque siempre estaba ocupado. Luciana solía ver la televisión hasta las 3 de la madrugada. Cuando yo salía a trabajar a las 7, ella aún seguía durmiendo con el aparato encendido. Mi factura de electricidad aumentó al doble, pero me mantuve en silencio. Una tarde, llegué de la oficina y encontré a 3 amigas de Luciana en mi comedor, bebiendo vino blanco en las copas de cristal tallado que habían pertenecido a mi madre. Lu, exclamó Luciana. Mira, te presento a las chicas. Estamos teniendo una pequeña reunión de negocios. Vamos a iniciar un emprendimiento de cosméticos naturales. Sonreí, la saludé con un gesto, y me retiré a mi habitación. Oí sus carcajadas hasta las 11 de la noche. Martín, por fin, había conseguido empleo. Había obtenido un puesto en una tienda de artículos tecnológicos. No era para lo que había estudiado, pero era mejor que nada. Llegaba agotado a casa y Luciana le decía, amor, hoy no me siento con fuerzas para preparar la cena. Me duele un poco la cabeza. Le podríamos pedir a tu madre, y Martín me dirigía esa mirada de niño al que jamás podría negarle nada, así que terminaba preparando la comida. Después de una jornada laboral de 9 horas, cocinaba para los 3, y ellos cenaban en el salón viendo contenido en streaming mientras yo lavaba la vajilla, pero aún así, cuando Martín me abrazaba y me decía, gracias, madre, eres la mejor, sentía que todo el esfuerzo valía la pena porque él estaba contento. Y si él estaba contento, yo podía soportar cualquier cosa, o eso era lo que yo creía, hasta que una tarde llegué antes de lo habitual de la oficina. Ingresé a la casa en silencio, porque me dolía la cabeza, y escuché voces provenir de mi propio dormitorio. Ascendí lentamente las escaleras. La puerta estaba entreabierta y lo que presencié lo alteró todo. Luciana estaba revisando mi joyero. No el que dejaba sobre el tocador, ese que todos veían, donde guardaba pendientes de fantasía y brazaletes sin valor real. No. Estaba revisando el cofre de madera que mi esposo me obsequió en nuestro 10º aniversario. Aquel que yo guardaba en lo más profundo del armario, envuelto en un chal de seda color añil. Ese que nadie debía tocar. Martín estaba a su lado, de pie, con las manos hundidas en los bolsillos. ¿Lo ves?, decía Luciana.
Tu madre tiene posesiones que ni siquiera utiliza. Observa este anillo. Cuando fue la última vez que se lo colocó, tenía entre sus dedos la sortija de compromiso que Joaquín me entregó hace 35 años. Un solitario, pequeño, discreto, pero que él compró tras vender su motocicleta. Esa alianza era lo único tangible que me restaba de él. No estoy seguro, respondió Martín, con un tono incómodo. No creo que le parezca correcto. Ay, cariño, no seas ingenuo, se rió Luciana. Si lo vendemos, podríamos cubrir el anticipo para un apartamento. ¿Acaso no deseas que tengamos nuestro propio espacio? ¿O prefieres seguir viviendo bajo el mismo techo que tu madre para siempre? Mi corazón palpitaba con tal fuerza que creí que podrían escucharlo. Martín suspiró. Es la alianza de mi padre, exactamente, de tu padre. Tu padre ya falleció, Martín, ella ni siquiera lo luce, solo acumula polvo guardado ahí y Luciana cerró el cofre con un golpe brusco. Además, tu madre nos debe algo. Míranos. Tenemos 30 y tantos años y aún no poseemos nada propio. Y ella tiene esta vivienda tan grande solo para ella, que yo les debía. Me quedé petrificada en el corredor. Bueno, la voz de Martín sonaba frágil. Déjame reflexionarlo, no hay nada que reflexionar. Luciana caminó hacia la puerta y yo apenas tuve tiempo de ocultarme en el cuarto de baño. Mañana, cuando tu madre salga hacia la oficina, tomamos lo que necesitemos. Ella ni siquiera lo notará. Y si se da cuenta, pues ¿qué le vamos a hacer? Al fin y al cabo está sola. ¿A quién más tiene? Escuché sus pisadas descender por la escalera, salí del cuarto de baño con el cuerpo temblando. Entré en mi dormitorio. El cofre de las joyas estaba allí, sobre la cama, abierto. Mis pertenencias estaban revueltas. El collar de oro que perteneció a mi madre, los pendientes de perlas que lucí el día de mi boda, el brazalete que Martín me obsequió al cumplir 15 años, comprado con su primer salario de un trabajo veraniego. Cada pieza era un recuerdo. Y ella quería venderlas. Cerré el joyero con manos temblorosas. Lo guardé en el armario, pero sabía que ya no estaba a salvo. Nada lo estaba. Aquella noche no compartí la cena con ellos. Les dije que me dolía la cabeza. Me encerré en mi habitación y, por primera vez en muchos meses, lloré por mi esposo, quien ya no estaba aquí para protegerme. Lloré por mi hijo, quien escuchaba a esa mujer sin pronunciar palabra. Lloré por mí misma, por haber sido tan crédula, tan ingenua, por haber abierto las puertas de mi hogar. A la mañana siguiente, salí hacia la oficina como de costumbre, pero antes tomé mi cofre de joyas y me lo llevé conmigo. Lo resguardé en el cajón de mi escritorio, bajo llave. Cuando regresé esa tarde, Martín estaba viendo la televisión. Hola, madre, dijo, sin siquiera volverse a mirarme. Hola, hijo, subí a mi habitación. Abrí el armario. El chal color añil yacía en el suelo. Habían registrado el lugar, buscando el joyero. No lo encontraron, pero lo buscaron. Sabían lo que yo había hecho. Descendí a la cocina. Luciana estaba allí, comiendo uvas de mi frutero. Hola, Lu, me dijo con una sonrisa. ¿Qué tal tu jornada? Bien, gracias. ¿Perdiste algo? Preguntó, y sus ojos brillaron con algo que no era amabilidad, sino desafío. ¿Por qué lo preguntas? Por nada. Se llevó otra uva a la boca. Solo preguntaba. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché a Luciana hablar por teléfono en el salón. Sí, mamá, ya lo sé. Pero la anciana es muy aferrada, no quiere desprenderse de nada. Soltó una risa breve. No te preocupes, Martín es un crédulo. Hace lo que yo le indico. Pronto, esta residencia será nuestra. Me quedé paralizada con el cuchillo en la mano. El tomate que estaba cortando rodó por la mesa. Luciana prosiguió hablando. Además, si ella no quiere cooperar, pues existen otras alternativas. Martín es su único heredero. No, solo es una cuestión de tiempo. En ese instante comprendí la verdad. Luciana no estaba allí porque amara a mi hijo. Luciana estaba allí porque codiciaba mi vivienda. Y estaba dispuesta a realizar cualquier cosa para obtenerla, incluso deshacerse de mí. Mientras narro todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome en este momento. ¿En tu cocina, en tu dormitorio, conduciendo rumbo a tu trabajo? Escribe el nombre de tu localidad en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola en esto. Aquella noche no pude conciliar el sueño. Permanecí acostada, contemplando el techo, repitiendo en mi mente las palabras de Luciana. Solo es una cuestión de tiempo. Pero cuando amaneció,
cuando escuché a Martín levantarse para ir a trabajar, cuando lo vi descender las escaleras con su uniforme de la tienda, me convencí a mí misma de que había escuchado mal. Quizás dijo algo diferente. Tal vez estaba bromeando con su madre. Quizás yo era la que estaba exagerando, así opera la negación. Te susurra que el veneno que acabas de presenciar era solo agua. Me levanté, preparé café, hice el desayuno. Martín comió apresuradamente como de costumbre, me dio un beso en la frente. Gracias, madre, eres la mejor, y yo sonreí como si nada hubiera sucedido. Luciana bajó cerca de las 11. Llevaba puesta mi bata, la de seda color coral que Joaquín me obsequió en nuestro último aniversario juntos. Buenos días, Lu, bostezó. ¿Quedó café? Sí, en la hornilla. ¿Podría servírmelo? Todavía estoy medio dormida. Me levanté y le serví la taza de café. Ella se sentó a la mesa, revisando su teléfono sin siquiera alzar la vista hacia mí. Ah, por cierto, dijo sin apartar los ojos de la pantalla. Esta tarde vendrán algunas amigas. Vamos a hacer una sesión de fotografías para el emprendimiento. ¿Podrías no estar aquí? Es que necesitamos todo el salón, y ya sabes, resulta un poco incómodo si hay alguien más presente. Me estaba pidiendo que abandonara mi propia vivienda. Yo tengo que realizar algunos quehaceres aquí. Ay, Lu, finalmente, me miró. No te pongas difícil. Son solo un par de horas. ¿Por qué no vas al mercado o al centro comercial? Hace mucho que no sales, tenía razón. Hacía mucho tiempo que no salía, porque cada vez que llegaba a la residencia había algo que limpiar, ropa que lavar, comida que preparar. Está bien, dije, gracias. Sabía que lo entenderías. Esa tarde, salí de mi hogar. Caminé por los pasillos del mercado sin comprar absolutamente nada. Me senté en un banco del parque y observé a las palomas picotear migajas en el suelo. Me sentía igual que ellas, recogiendo las obras que otros dejaban atrás. Regresé a las 7 de la tarde. Las amigas de Luciana ya se habían marchado, pero la vivienda estaba en completo desorden. Había vasos sucios en el salón, platos con restos de comida en el comedor, envoltorios de dulces esparcidos por el suelo. Luciana estaba en su habitación con la puerta cerrada, hablando por teléfono. Limpié todo sin pronunciar palabra, porque eso era lo que yo hacía, limpiar, cocinar, callar. Los días siguientes siguieron el mismo patrón. Luciana exigía más y más. Lu, ¿podrías lavar esta blusa? Es muy delicada, no puede ir a la lavadora. Lu, ¿me prestas 500 pesos? Olvidé mi cartera. Te los devuelvo el viernes. Nunca me los devolvió. Lu, ¿podrías dormir en el sofá esta noche? Mi prima viene de Torreón y no tiene dónde hospedarse. Necesita tu lecho, y yo respondía que sí. Siempre respondía que sí, porque sentía miedo. Miedo de que, si me negaba, Martín se molestara. Miedo de que se marcharan y me dejaran sola. Miedo de admitir que mi único hijo me había elegido a ella por encima de mí. Miedo de enfrentar la verdad. Una tarde, mi amiga Leonor vino a visitarme. Hacía meses que no nos veíamos. Nos sentamos en la cocina porque el salón estaba ocupado por Luciana y sus amigas. Lu, me miró con inquietud. ¿Te encuentras bien? Te ves muy cansada. Estoy bien. ¿Todavía residen aquí? Sí, pero están en la búsqueda de un apartamento. Mentira. No estaban buscando absolutamente nada. No sé cómo los toleras. Leonor bajó el tono de voz. Yo a mi nuera la soporto 2 días y ya quiero que se marche. Nos reímos, pero mi risa sonó falsa incluso para mis propios oídos. Leonor partió 1 hora más tarde. Antes de salir, me abrazó y me dijo al oído, si me necesitas, llámame a cualquier hora del día o de la noche. No la llamé, porque hacerlo habría significado admitir que algo andaba muy mal, y yo aún no estaba preparada para ello. Las semanas transcurrieron. Un sábado, Martín me pidió que los acompañara al centro comercial. Luciana quiere adquirirse un par de zapatos. ¿Nos acompañas, madre? Hacía mucho tiempo que no salíamos los tres. Dije que sí. En la zapatería, Luciana se probó 7 pares, todos ellos de marca costosa. ¿Cuál te agrada más, Lu? Me preguntó. El negro es bonito, sí, pero el color granate es más mi estilo. Se observó en el espejo. Me llevo ambos. Martín sacó su tarjeta de crédito. Amor, dijo en voz baja, son 4,000 pesos. No tengo ese monto disponible. Luciana lo miró fijamente. Martín, mi cumpleaños es en 2 semanas. ¿Acaso me vas a negar esto? No, pero, entonces, Martín miró al suelo, después me miró a mí, y yo supe lo que se avecinaba. Madre,
tú podrías, extraje mi tarjeta y pagué los zapatos. Luciana me abrazó, gracias, Lu, eres un verdadero encanto. Te prometo que te los reembolsaremos. Nunca me los reembolsaron. En el trayecto de regreso, Luciana viajaba feliz con sus bolsas de la tienda, tarareando una melodía. Martín conducía en silencio. Yo iba en el asiento trasero, invisible. Esa noche, acostada en mi lecho, me observé en el espejo del tocador. ¿Quién era esa mujer? Con ojeras marcadas, con el cabello sin vida, con la mirada vacía. ¿Dónde estaba Luciana Salgado? La mujer que construyó un negocio, la que crió a un hijo en solitario, la que enfrentó la muerte de su esposo con entereza. ¿Dónde se hallaba? Y entonces, en el silencio de la noche, escuché voces provenientes de la cocina. Martín y Luciana, me levanté sin calzado y descendí las escaleras con sigilo. No me agrada tener que pedirle dinero constantemente, era la voz de Martín, pues entonces encuentra un empleo mejor remunerado, respondió Luciana con irritación. Yo no pienso unirme en matrimonio con alguien que percibe una miseria. ¿Matrimonio? Luciana, ya hemos hablado de esto. No puedo contraer matrimonio en este momento. No dispongo de fondos ni para la sortija, exacto. Por eso precisamos vender ciertos bienes. Tu madre posee esta residencia tan amplia. ¿Por qué no la persuadimos de que la venda y nos proporcione la mitad? Después de todo, ella ya está entrando en años. ¿Para qué necesita tanto espacio? Me quedé petrificada en las escaleras. No puedo pedirle eso. Claro que puedes. Luciana se acercó a él. Mi amor, piensa en nuestro porvenir, en los hijos que vamos a tener. ¿Acaso deseas criarlos aquí, con tu madre pendiente de cada uno de nuestros movimientos? Ella ya vivió su vida. Ahora nos corresponde a nosotros. Hubo un silencio prolongado, eterno. Tienes razón, dijo Martín finalmente, y en ese momento, algo en mi interior se activó. No era dolor, no era tristeza, era lucidez. No regresé a mi alcoba. Permanecí allí, en las escaleras, en la penumbra, escuchando cómo mi hijo y esa mujer planeaban mi existencia como si yo ya no existiera. Como si fuera un estorbo, un impedimento entre ellos y su anhelada felicidad. Finalmente, escuché sus pisadas. Se dirigieron a su habitación. La puerta se cerró, solo entonces ascendí. Entré en mi dormitorio y me senté al borde de la cama. No encendí la luz. Permanecí allí en la penumbra, con las manos sobre mi regazo. Y por primera vez en muchos meses, no derramé lágrimas, porque ya no quedaban más. Solo existía una pregunta, fría, nítida, como un cristal, ¿qué más me están ocultando? A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. No preparé café, no hice desayuno, me vestí en silencio y abandoné la residencia a las 5:30 de la mañana. Tomé el autobús y llegué a la oficina cuando aún permanecía cerrada. Me senté en un banco frente al edificio y esperé. A las 7 en punto, llegó don Emilio, el auditor principal. Luciana, ¿qué haces aquí a una hora tan temprana? Necesitaba salir de la vivienda, respondí simplemente. Él no preguntó más. Abrió la oficina y entramos. Ese día trabajé como nunca antes. Revisé estados de cuenta, organicé facturas, ejecuté cada tarea de manera mecánica, sin reflexionar, porque si pensaba, me vendría abajo. Regresé a casa a las 8 de la noche, más tarde de lo habitual. Al abrir la puerta, el salón estaba a oscuras. En silencio, ascendí las escaleras. La puerta del dormitorio de Martín estaba entreabierta. Escuché voces. Se está comportando de manera extraña. Era Luciana. ¿Extraña? Como, hoy ni siquiera nos preparó el desayuno. Y mira la hora. ¿Dónde estuvo todo este tiempo? Trabajando, supongo. Exacto. Trabajando. Luciana hizo una pausa. ¿Sabías que tu madre posee 2 cuentas de ahorros? Una en Banorte y otra en Banamex. Se me heló la sangre. ¿Cómo podía ella saber eso? ¿Cómo sabes tú eso? Preguntó Martín. Encontré los extractos bancarios mientras limpiaba su habitación. Están en el cajón de su tocador. Martín, tu madre tiene casi 800,000 pesos ahorrados. 830,000, para ser exactos, era mi fondo para la jubilación. El dinero que había acumulado a lo largo de 30 años, peso tras peso, sacrificio tras sacrificio. Era todo lo que me quedaba para mis años de retiro. No podemos tocar ese dinero, dijo Martín, pero su voz sonaba vacilante. No he dicho que lo toquemos, he dicho que sabemos que existe. Luciana bajó aún más la voz. Mira, yo no estoy proponiendo que le robemos algo a tu madre.
pero cuando ella, ya sabes, ya no esté, Luciana, es la verdad, Martín. No podemos pasar toda la existencia esperando. Tu madre ya tiene 58 años, padece de hipertensión, fuma a escondidas. ¿No has notado cómo le falta el aire al subir las escaleras? Yo no fumaba. Jamás había fumado en mi vida, además, continuó Luciana, legalmente tú eres su único heredero. Esta residencia, sus ahorros, todo será tuyo. Para nosotros solo es una cuestión de, bueno, de ser pacientes. Hubo un silencio. ¿Y si ella decide no dejarme nada? Preguntó Martín. ¿Y si redacta un testamento y lo lega todo a una organización benéfica o algo por el estilo? Nunca se me había ocurrido. Pero precisamente por eso debemos asegurarnos de que eso no suceda, dijo Luciana. Tienes que acercarte más a ella, hacerla sentir indispensable, que perciba que la necesitas. Las mujeres de cierta edad son así, les encanta sentirse útiles, las de cierta edad. Eso era yo para ella, una mujer entradada en años. No Luciana. No la persona que había trabajado toda una vida. No la madre que lo había entregado todo por su hijo. Una mujer envejecida, un estorbo, alguien a quien esperara que muriera. Me alejé de la puerta, mis piernas temblaban. Entré en mi habitación y giré el seguro. Me senté en la cama y abrí el cajón del tocador. Los extractos bancarios no se encontraban allí. Yo siempre los guardaba en una carpeta de color beige, en el fondo del cajón, debajo de mis pañuelos, ya no estaban allí. Ella los había revisado, los había leído. Sabía con exactitud cuánto dinero poseía. Y lo codiciaba. Los días siguientes fueron peculiares. Martín comenzó a comportarse de manera distinta conmigo. Llegaba antes de lo habitual del trabajo y me preguntaba, ¿qué tal estuvo tu jornada, madre? Me ayudaba a poner la mesa. Me preguntaba si necesitaba algo del supermercado. Estaba ejecutando el plan de Luciana, hacerme sentir indispensable para que no modificara mi última voluntad, y yo actué como si nada hubiera sucedido. Gracias, hijo. Eres muy considerado. Sonreí, preparé la comida, hablé sobre mi día, pero interiormente ya no era la misma persona. Una tarde, mientras ellos se encontraban fuera, realicé algo que nunca antes había hecho, registré su habitación. Abrí los cajones, revisé sus pertenencias, busqué evidencia de lo que mi corazón ya conocía. En el armario de Luciana encontré ropa nueva, aún con las etiquetas puestas, calzado costoso, bolsos de diseñador. Todo adquirido con un dinero del que ellos no disponían. En el cajón de la mesilla de noche, hallé una libreta. La abrí. Era como un diario, pero no de emociones. Era un plan. En la primera página, se leía con letra cuidadosa, Operación Hogar Propio. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Pasé las páginas con manos temblorosas. Ahí estaba todo. Fechas, estrategias, metas. Marzo, trasladarnos con lo hacerla sentir requerida. Abril, comenzar a utilizar sus pertenencias. Establecer dominio. Mayo, obtener información sobre sus cuentas de ahorro. Junio, lograr que Martín se vuelva emocionalmente imprescindible para ella. El julio, sugerirle a Martín que le solicite un préstamo para invertir en nuestro porvenir. Y en la última página, escrito con tinta de color carmesí, meta final, lograr que la residencia quede a nombre de Martín antes de que lo cumpla 60 años. Las personas de edad avanzada son más difíciles de persuadir legalmente. Si no funciona por medios amistosos, considerar el plan B. Plan B. No había más detalles, pero no necesitaba más. Cerré la libreta con manos que no dejaban de temblar y la coloqué exactamente donde la había encontrado. Salí de la habitación, descendí a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban de tal forma que derramé parte del líquido. Escuché la puerta de entrada abrirse. Ya llegamos, madre, gritó Martín. Respiré profundamente, me sequé las manos en el delantal. Estoy en la cocina. Entraron con bolsas del supermercado. Te trajimos tu pan preferido, dijo Martín, sonriendo. El de maíz dulce que tanto te agrada. Qué detalle, hijo. Gracias. Luciana me observó. Sus ojos oscuros me escudriñaron por un instante, como si lo supiera. ¿Te encuentras bien, Lu? Te ves un poco pálida. Estoy bien, solo un poco fatigada. Deberías descansar más, comentó ella. Y había algo en su tono de voz. A tu edad, es necesario cuidar la salud. A tu edad, sonreí. Tienes razón. Esa noche, después de la cena, después de que ellos se retiraron a dormir, permanecí sentada en la cocina, completamente sola, con una taza de infusión de manzanilla que ya se había enfriado, y tomé una decisión. No iba a huir. No iba a llorar.
No iba a suplicarles que me trataran con dignidad, iba a actuar. Pero con astucia. Porque si algo me habían enseñado mis 30 años como auditora, era que las cifras no engañan. Y yo era excelente con las cifras, también era meticulosa documentando hechos, resguardando evidencias, construyendo argumentos sólidos. Si Luciana poseía un plan, yo tendría uno superior. Subí a mi dormitorio, tomé mi teléfono y comencé a fotografiar los extractos bancarios que faltaban, las facturas de electricidad que se habían triplicado, la libreta que encontré, página por página. Luego, guardé todo en un servicio de almacenamiento en línea, dentro de una carpeta titulada Recetas Familiares. Nadie sospecharía. Los días siguientes, continué actuando con normalidad. Pero cada vez que salía de la residencia, me pasaba por el banco. Señora Salgado, ¿se encuentra todo en orden? Me preguntó mi asesora financiera al ver la expresión en mi rostro. Necesito realizar algunos cambios en mis cuentas, dije. Y requiero información sobre cómo proteger mis bienes. Ella me miró con comprensión. No era la primera vez que presenciaba una situación similar. Permítame proporcionarle el contacto de una notaria de confianza, me dijo, bajando la voz. Es especialista en protección patrimonial para personas de la tercera edad. Personas de la tercera edad. Tenía 58 años, pero para el mundo ya era una mujer envejecida que requería salvaguardia. Tomé la referencia. 3 días después, tenía una cita con la notaria. Se llamaba licenciada Verónica Paredes, una mujer de unos 40 años con una mirada seria pero amable. Le relaté todo, ella escuchó sin interrumpir. Cuando concluí, suspiró, señora Salgado. Lamentablemente, su situación no es única. Presencio esto cada semana. Hijos que perciben a sus progenitores como cuentas bancarias, nueras que tramitan apoderarse de todo. ¿Qué puedo hacer desde el punto de vista legal? Muchas cosas. Puede resguardar sus bienes. Puede redactar un testamento con cláusulas de protección. Incluso, hizo una pausa breve, incluso puede documentar el abuso económico y emocional. Si posee evidencias, puede iniciar un procedimiento judicial. Solicitar su desalojo, presentar una denuncia si han tomado pertenencias sin su autorización, desalojar a mi propio hijo. No sé si pueda llevar a cabo eso. Lo comprendo, dijo la licenciada con empatía. Pero reflexione sobre lo siguiente. ¿Qué cree que harán ellos cuando usted ya no les sea útil? ¿Considera que la cuidarán, o cree que simplemente esperarán a que usted falte? Yo conocía la respuesta. Tómese el tiempo necesario para deliberarlo. Me entregó su tarjeta. Pero mientras tanto, proteja lo que pueda, sus ahorros, su vivienda, su dignidad. Salí de aquel despacho con un nudo en el estómago, pero también con una claridad nueva. Ya no era la Luciana que limpiaba y callaba. Era la Luciana que documentaba y planeaba. Y cuando llegó el día en que desperté y la casa estaba vacía, cuando constaté que habían vendido mis pertenencias, cuando Martín me dijo por teléfono, ella se merece Milán, madre, ya no sentí sorpresa, porque ya lo esperaba, y ya tenía preparada mi réplica. Una réplica que les demostraría que la justicia no siempre proviene de los juzgados. A veces, proviene de la paciencia, de la perspicacia y de 15 días de preparación impecable. ¿Alguna vez has descubierto algo que alteró por completo tu percepción de alguien? ¿Alguna vez has hallado evidencias de que te estaban mintiendo? Comparte tu experiencia en los comentarios. A veces, la verdad duele, pero también libera. El día que desperté y la casa estaba vacía fue un martes. Un martes común, de esos que parecen idénticos a todos los demás. Me levanté a las 6 de la mañana, como de costumbre. Abrí los ojos y lo primero que vi fue el techo de mi habitación, las mismas fisuras que había contemplado durante años, la misma marca de humedad en la esquina que Joaquín siempre prometió reparar. Me levanté, me coloqué las zapatillas y descendí por las escaleras, pero algo era distinto. El silencio tenía otra cualidad. No era el silencio de un hogar dormido, era el silencio de un hogar desolado. Llegué al pie de la escalinata y el salón estaba vacío, completamente vacío. Al principio, creí que estaba soñando. Cerré los ojos, los volví a abrir. Nada. El sofá de terciopelo color oliva que adquirí hace 15 años, había desaparecido. La mesa de centro donde Joaquín y yo solíamos tomar café los domingos por la mañana, había desaparecido. La lámpara de pie que heredé de mi madre, había desaparecido. Hasta las cortinas. Hasta las condenadas cortinas se habían llevado. Caminé descalza hacia el comedor. Mis pies se sentían pesados, como si caminara por el lecho de un lago. El comedor tampoco estaba. La mesa de caoba donde festejamos el primer cumpleaños de Martín.
Las 8 sillas que combinaban a la perfección, el aparador antiguo que me costó 6 meses de ahorros, todo. Se habían llevado todo, fui a la cocina casi corriendo. La estufa seguía allí, el refrigerador también, pero las ollas de cobre colgantes que Joaquín me trajo de San Luis Potosí habían desaparecido. La vajilla de cerámica de Puebla que utilizábamos en las celebraciones había desaparecido. Incluso la licuadora que mi hermana me obsequió cuando contraje matrimonio. Incluso eso, abrí la alacena con manos temblorosas, los frascos de especias, los que yo había organizado en orden alfabético, ya no estaban. Las tazas de café que coleccionaba de cada ciudad que visitaba, ya no estaban. Abrí el refrigerador. Estaba vacío. Se habían llevado hasta la comida, el jamón, el queso, las frutas, los yogures, hasta la leche. Como si nunca hubiera existido nada, me apoyé contra la pared de la cocina e intenté respirar, pero no podía. Era como si alguien me hubiera asestado un golpe en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto sólido, corrí escaleras arriba hacia mi habitación. Mi lecho seguía allí, mi vestuario también, el armario contenía mis pertenencias, pero al abrir el cajón del tocador, mi reloj, el reloj de oro que Joaquín me entregó en nuestro 20º aniversario, no se hallaba allí. Abrí el armario, la caja de zapatos donde resguardaba efectivo para emergencias, 2,000 pesos que guardaba allí desde hacía meses, tampoco estaba, me dirigí a la habitación de invitados, la que ellos ocupaban. Estaba vacía. Ni una sola maleta, ni una prenda de vestir, ni una señal de que hubieran vivido allí alguna vez, como fantasmas, regresé al salón desolado. Me quedé de pie en el centro. La luz del sol matutino penetraba por las ventanas desnudas. Era una luz tan intensa que lastimaba, y allí, en medio de aquel espacio vacío, hallé una nota. Una simple hoja blanca sobre el suelo de madera, la recogí con manos que no cesaban de temblar. Reconocí la caligrafía de Martín al instante, madre, necesitábamos liquidez con urgencia. Luciana y yo nos hemos ido unos días a Milán. Ella siempre soñó con visitar esa ciudad y yo deseaba concederle ese deseo. Vendimos algunas posesiones para poder costear el viaje. No te inquietes, no eran objetos importantes, solo muebles antiguos. Regresamos en 15 días, con cariño, Martín leí esa nota 3 veces, luego 4. Después continué leyéndola hasta que las palabras se volvieron borrosas, no eran objetos importantes, solo muebles antiguos, ese sofá lo adquirí cuando Martín tenía 3 años. Allí me sentaba a leerle cuentos cada noche. Esa mesa era donde cenábamos en familia, donde Joaquín compartía sus éxitos laborales, donde Martín soplaba las velas de sus pasteles de cumpleaños, esa lámpara era de mi madre. Era el único objeto físico que me restaba de ella tras su partida. Cosas antiguas eran mi historia, mi vida. Cada posesión en esta vivienda contenía una narrativa, un recuerdo, un fragmento de mi ser. Y él, mi hijo, las denominó cosas antiguas. Me senté en el suelo, allí mismo, en el centro del salón despojado. Y por primera vez en muchos meses, algo en mi interior se quebró de manera definitiva. Pero no derramé lágrimas. Ya no quedaban lágrimas. Solo existía una ira fría, diáfana, impecable. Tomé mi teléfono. Marqué el número de Martín 1 vez, 2 veces, 3 veces. Al cuarto tono, respondió, madre, su voz sonaba distante, con ruido de fondo, personas conversando, música. Martín, ¿dónde están? ¿Qué sucedió con los muebles? La casa está, sí, madre. Lo siento, debí haberte informado antes. Hizo una pausa y escuché a Luciana reírse al fondo. Vendimos algunas posesiones. Bueno, varias. ¿Cómo que, vendieron? ¿Mis pertenencias? Mis muebles. No te inquietes, madre. Su voz sonaba tan casual, tan despreocupada. Es que Luciana y yo necesitábamos liquidez de inmediato. Nos fuimos a Milán. Ella siempre soñó con conocer esa ciudad, ¿lo recuerdas, Milán? Se habían ido a Milán con el dinero de mis muebles, con el dinero de mi existencia. Martín, esa es mi casa. Esos eran mis muebles. Objetos que adquirí con mi trabajo, con mi, madre, no dramatices, me interrumpió, solo son posesiones materiales. Además, y aquí, su voz adoptó ese tono que utilizaba cuando era niño y quería justificar una mala acción. Ella se merece Milán, madre. Ella se merece Milán. No te estoy pidiendo perdón. No cometí ninguna falta. No comprendo qué hay de malo en ello. Ella se merece Milán.
Luciana ha hecho muchísimo por mí. Madre, tú siempre nos dices que la familia está por encima de todo, ¿verdad? Pues ella es mi familia ahora, ¿y yo qué soy? Las palabras brotaron de mis labios antes de poder contenerme, hubo un silencio prolongado, incómodo, tú también eres mi familia, madre. Por eso sabía que lo comprenderías. Eres la mejor, siempre comprendes, escuché a Luciana al fondo, es tu madre. Dile que la queremos y que le traeremos un recuerdo de la Catedral del Duomo, y luego, su risa. Aquella risa aguda, fingida, que también reconocía, bueno, madre, debo colgar. Estamos a punto de ingresar al Galleria. Te llamaremos más tarde. Sí, te quiero, y colgó. Colgó, permanecía allí sentada en el suelo de mi salón desolado, sosteniendo el teléfono. Afuera, escuché el camión de la basura pasar, los pájaros trinar. La vida seguía su curso, pero dentro de mí, todo se había transformado, no sé cuánto tiempo permanecía allí sentada. Pudo haber sido 1 hora, pudieron haber sido 3. Pero en algún momento, me levanté, me sacudí el polvo del pijama y caminé hacia la cocina. Había una silla, una sola silla que se habían olvidado de llevarse, o quizás la dejaron por compasión. Me senté, saqué mi libreta, la que siempre llevaba conmigo para anotar gastos y pendientes, y comencé a escribir. Lista de lo que se llevaron: sofá de terciopelo oliva. Valor aproximado, 12,000 pesos, mesa de centro de madera. Valor, 8,000 pesos, lámpara de pie, herencia materna. Valor sentimental, incalculable, mesa del comedor con 8 sillas. Valor, 35,000 pesos, aparador antiguo. Valor, 20,000 pesos, pantalla Samsung de 55 pulgadas. Valor, 15,000 pesos, pinturas, 5 en total. Valor, 10,000 pesos, ollas de cobre. Valor, 5,000 pesos, vajilla de cerámica de Puebla, servicio para 12 personas. Valor, 8,000 pesos, licuadora, cafetera, tostadora. Valor, 3,000 pesos, macetas de barro. Valor, 2,000 pesos, alfombras persianas, 2. Valor, 40,000 pesos, reloj de oro de Joaquín. Valor, 20,000 pesos, efectivo en reserva, 2,000 pesos. Continué anotando cada objeto, cada pertenencia. Al concluir la lista, calculé la suma. 180,000 pesos. Se habían llevado 180,000 pesos en bienes para viajar a Milán, para que ella se mereciera Milán. Cerré la libreta y entonces, sonreí. No fue una sonrisa de alegría. Fue una sonrisa de comprensión, de una lucidez absoluta. Porque en ese instante, comprendí algo esencial: mi hijo estaba perdido. No el niño que yo crié. No, aquel niño que me abrazaba y me susurraba te quiero, madre, antes de dormir. Ese niño ya no existía. El hombre que acababa de despojarme para irse de vacaciones con su novia. Ese ya no era mi hijo. Era un desconocido que se le parecía. Y Luciana. Luciana era exactamente lo que siempre había intuido que era: una estafadora. Una estafadora astuta, paciente, pero una estafadora al final, y ahora que habían obtenido lo que deseaban para ese viaje, regresarían por más. Volverían y me solicitarían un préstamo. Volverían y me persuadirían de vender la vivienda, argumentando que ya estaba demasiado mayor para mantenerla. Volverían y me harían firmar documentos que no comprendería. Volverían a devastarme, a menos que yo actuara primero. Me levanté de esa silla, fui a mi dormitorio, tomé la tarjeta de la licenciada Verónica Paredes, la notaria. Marqué su número: licenciada Paredes, soy Luciana Salgado. La señora que la visitó la semana pasada, señora Salgado, ¿cómo se encuentra? Sucedió algo, sí, mi voz sonaba serena, casi fría. Necesito verla hoy mismo. Es urgente, puedo recibirla dentro de 2 horas. ¿Le parece adecuado? Perfecto, colgué. Me bañé, me vestí, me puse la indumentaria más formal que poseía, un traje sastre negro que utilizaba para las reuniones importantes de la oficina. Me maquillé, no demasiado, solo lo necesario para lucir profesional. Me observé en el espejo. Ya no era la Luciana que limpiaba y callaba. Ya no era la Luciana que suplicaba por afecto. Era la Luciana que ellos habían forjado. Y esa Luciana no conocía la clemencia. Llegué a la notaría a las 11 de la mañana. La licenciada Paredes me recibió de inmediato. Su rostro mostró inquietud al verme. Señora Salgado, ¿qué ha ocurrido? Le relaté todo, le mostré la nota de Martín.
Le mostré las fotografías que había capturado de la vivienda vacía. Le mostré la lista detallada de lo que se habían llevado. Ella escuchó en silencio. Su expresión evolucionó de preocupación a indignación. Esto es un desfalco, dijo finalmente. Un desfalco agravado por abuso de confianza. Podemos presentar una denuncia penal. No deseo denunciarlos, respondí con calma. Deseo algo superior. ¿Qué es lo que desea? Deseo resguardar lo que aún me pertenece. Deseo asegurarme de que nunca más puedan tocar ni un solo bien mío. Y hice una pausa, deseo impartirles una lección que nunca puedan olvidar. La licenciada esbozó una sonrisa. No fue una sonrisa profesional, fue la sonrisa de una mujer que había presenciado este tipo de situaciones con anterioridad. Cuénteme qué tiene en mente, y entonces le expuse mi plan. Un plan que había estado gestándose en mi mente desde el instante en que vi esa casa vacía. Un plan que requería paciencia, astucia y exactamente 15 días. Cuando concluí mi explicación, la licenciada asintió. Es legal. Completamente legal. Y si me permite decirlo, es brillante. Puedo ayudarle. Puedo y lo haré. Pero debemos actuar con rapidez. Si regresan en 15 días, debemos tener todo preparado para cuando llamen a esa puerta. Así que, comencemos. Los siguientes 15 días fueron los más intensos de mi existencia. Día 1. Fui al banco. Retiré la totalidad de mis fondos de las cuentas de ahorros y los transferí a una nueva cuenta, una cuenta que solo yo conocía, en una entidad financiera distinta, en una sucursal diferente. 830,000 pesos, a salvo. Día 2, contraté a un cerrajero. Le expliqué que necesitaba cambiar todas las cerraduras de la vivienda, todas. La puerta frontal, la puerta trasera, las ventanas, la puerta del garaje. Todas, señora. Día 3. Contraté a una empresa de mudanzas. Le solicité que trasladaran todas las pertenencias de Martín y Luciana. ¿A qué destino las llevamos? Al garaje, sí. Al garaje. Todas sus cosas. Vestuario, calzado, libros, todo. Empaquétenlo con cuidado y almacénenlo allí. Los empleados me miraron con extrañeza, pero no hicieron preguntas. Día 4. Fui a una tienda de mobiliario. Adquirí lo esencial, un sofá nuevo, una mesa pequeña, sillas. No eran lujosos, no eran costosos. Pero eran míos. Y día 5, instalé cámaras de vigilancia. 3, una en la entrada, una en el salón, una en el corredor. Por precaución. Día 6, regresé con la licenciada Paredes. Firmamos documentos. Muchos documentos. Un nuevo testamento, una revocación de poderes notariales, una escritura de la vivienda a mi nombre exclusivo, con una cláusula de protección. Con esto, me explicó la licenciada, nadie puede vender, hipotecar o realizar cualquier acción con su residencia sin su consentimiento formalizado ante notario. Ni siquiera su hijo. Perfecto. Día 7, llamé a mi supervisor. Le expliqué que requería 2 semanas de licencia. ¿Te encuentras bien, Luciana? Estoy perfectamente. Solo necesito tiempo para resolver algunos asuntos personales. Me concedieron el permiso. Día 8. Fui a una psicóloga. No porque me sintiera mal, sino porque requería documentación formal. Doctora, necesito que evalúe mi estado mental. Requiero un certificado que indique que me encuentro en pleno uso de mis facultades, que mis determinaciones son conscientes y racionales. La doctora me evaluó. 3 horas de pruebas. Al final, me entregó un documento certificado. La señora Luciana Salgado se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales. No presenta indicios de deterioro cognitivo, depresión o manipulación psicológica. Sus decisiones son tomadas de manera libre y consciente. Perfecto. Día 9. Contraté a un abogado distinto, especializado en derecho civil y familiar. Deseo iniciar un procedimiento de desahucio preventivo. Poseo evidencias de que las personas que residían conmigo tomaron mis pertenencias sin autorización. Deseo estar preparada legalmente para cuando regresen. El abogado revisó toda la documentación. Usted tiene un caso sólido. Podemos proceder. Día 10. Envía un correo certificado a la dirección de la madre de Luciana, la única dirección familiar que poseía. Era una carta simple. Por medio de la presente le informo que las pertenencias de la señorita Luciana Ramírez Gutiérrez se encuentran bajo resguardo en mi domicilio. Favor de coordinar su recolección en un plazo no mayor a 30 días. De lo contrario, procederé conforme a la ley. Firmado por mi abogado. Día 11. Compré plantas nuevas para el jardín. Rosas, geranios, bugambillas. Las planté con mis propias manos.
mientras cavaba en la tierra, sentía como si algo dentro de mí comenzara a sanar. Día 12. Invité a Leonora a almorzar, mi amiga, la que me había ofrecido su ayuda meses atrás. Le conté todo. Ella lloró. Yo no, Luciana, lo siento mucho, me abrazó. Eres la mujer más fuerte que conozco. No soy fuerte, Leonor. Solo estoy cansada de ser vulnerable. Día 13. Limpié la vivienda de arriba abajo, como nunca antes. Lavé los pisos, restregué las paredes, limpié los cristales. Borré cada vestigio de ellos. Día 14. Fui a la peluquería. Me corté el cabello, me lo teñí. Luego fui a una tienda y adquirí ropa nueva. Ropa que me agradaba a mí, no indumentaria de señora mayor. Vestidos coloridos, blusas contemporáneas. Me miré en el espejo del vestidor. Ya no reconocía a la mujer que me observaba de regreso. Y eso me agradó. Día 15, era lunes. Su vuelo llegaba a las 6 de la tarde, me levanté temprano, preparé café, desayuné con calma. Revisé que todo estuviera en orden, las cerraduras nuevas, las pertenencias en el garaje, los documentos legales, las cámaras funcionando. Todo perfecto. A las 3 de la tarde, me senté en mi sofá nuevo, en mi salón con mis cosas nuevas. Encendí la pantalla y reproduje una película, y esperé, porque sabía que cuando llamaran a esa puerta, cuando intentaran abrirla con sus llaves y se dieran cuenta de que ya no funcionaban, en ese instante comenzaría la verdadera justicia. No la justicia de los juzgados, ni la justicia de la retaliación. La justicia de las consecuencias. Aquella que llega cuando las personas finalmente comprenden que todo lo que otorgas regresa, y lo que ellos me habían otorgado, era hora de devolvérselo. Aún me pregunto si actué correctamente. ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado, o habrías procedido como yo? Comparte tu opinión en los comentarios. A veces, las decisiones más complejas son las que mejor nos definen. Escuché el taxi a las 6:15 de la tarde. El motor, el sonido de las puertas cerrándose. Las risas. Sus risas permanecieron sentada en mi sofá nuevo. No me levanté, no me apresuré hacia la ventana. Respiré profundamente. 5 segundos inhalando, 5 segundos exhalando. Serena. En control oí sus voces aproximándose a la puerta. Luciana hablaba en voz alta, eufórica. Te digo que la Catedral del Duomo iluminada por la noche es lo más impresionante que he contemplado en toda mi existencia. Y las fotografías nos quedaron extraordinarias. Ya tengo como 200, me gusta. Sí, fue extraordinario, respondió la voz de Martín. La voz de Martín sonaba agotada, aunque el trayecto fue bastante extenso. Solo anhelo llegar y descansar. Dormir en mi hogar, como si nada hubiera ocurrido. Escuché el ruido de una llave intentando penetrar en la cerradura. Una vez. 2 veces. ¿Qué sucede? Dijo Martín. La llave no entra correctamente. A ver, permíteme probar yo, Luciana. El sonido del metal contra metal. Forcejeo, no, no funciona. Su voz adquirió ahora un matiz de irritación. ¿Qué le ocurrió a la cerradura? No lo sé. Intenta con tu llave, más intentos. Más forcejeo, y entonces, llamaron al timbre. Din don, me levanté lentamente. Me alicé el vestido nuevo, aquel vestido azul marino que me había adquirido. Sencillo, elegante, digno, caminé hacia la puerta, mis pisadas sonaban distintas sobre la tarima. Más firmes. Más seguras, llegué a la puerta, respiré profundamente y la abrí. El rostro de Martín fue lo primero que vi. Bronceado, descansado, contento. Portaba una gorra de Milán y una camiseta nueva. Luciana estaba a su lado, con lentes de sol grandes, el cabello perfecto, el maquillaje impecable. Ambos cargaban maletas voluminosas, maletas que probablemente costaron más que mi antiguo sofá. Madre. Martín sonrió. No podíamos abrir. ¿Qué le sucedió a la? Se detuvo. Me observó. Realmente me observó. Sus ojos escudriñaron mi rostro. Mi cabello corto y teñido de un castaño con reflejos cobrizos. Mi maquillaje sutil pero visible. Mi vestido nuevo, madre. Su tono cambió. ¿Qué te has hecho? Hola, Martín, mi voz sonaba serena, casi amable. Veo que regresaron de Milán. Sí, fue extraordinario. Te trajimos esto. Sacó una pequeña bolsa de papel con un imán de la Catedral del Duomo. Para el refrigerador, contemplé el imán.
Un imán de 5 pesos a cambio de 180,000 pesos en mis pertenencias. ¡Qué detalle!, dije, sin extender la mano para tomarlo. Hubo un silencio incómodo. Luciana se quitó los lentes. Me miró de arriba a abajo. Vaya. Lu, te ves diferente. ¿Fuiste al salón de belleza? Te queda bien. Sonrió, pero era aquella sonrisa fingida que yo también reconocía. Bueno, estamos exhaustos. El vuelo fue interminable. ¿Nos ayudas con las maletas? No me moví. No, Martín me miró desconcertado. Madre, ¿te encuentras bien? ¿Por qué no abrías? ¿Y por qué no funcionan nuestras llaves? Porque cambié las cerraduras. Silencio. Un silencio tan hondo que logré escuchar a un perro ladrar desde 3 casas más adelante. ¿Qué? Martín soltó una risa nerviosa. ¿Por qué harías algo así? Porque ustedes ya no residen aquí. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Madre, no comprendo. ¿Es esto una broma? No es una broma, Martín. Mi voz continuaba calmada, pero firme. Ustedes vendieron mis posesiones sin mi autorización. Tomaron objetos que no les pertenecían. Se fueron de viaje con el dinero que obtuvieron despojándome. Ya no son bienvenidos en esta vivienda. Luciana dio un paso al frente. Su expresión había cambiado por completo, ya no había rastro de sonrisa. Espera, espera. Su voz elevó el tono. ¿De qué estás hablando? No tomamos nada. Solo vendimos muebles antiguos que tú ni siquiera utilizabas, muebles que eran míos. En mi casa. Sin mi autorización, pero Martín es tu hijo. Luciana casi gritó. Esta también es su casa. No, dije con absoluta serenidad. Esta es mi casa. Está a mi nombre. Yo la adquirí. Yo pagué cada material. Los miré a ambos. Y ustedes ya no son bienvenidos aquí. Martín dejó caer su maleta. Madre. Su voz se quebró. No puedes hacer esto. ¿A dónde se supone que debemos ir? No lo sé. Pero ese ya no es mi problema. Somos tu familia. La familia no desfalca. La familia no traiciona. La familia no vende los recuerdos de su madre para irse de vacaciones. Eran solo objetos. Gritó Luciana. Cosas materiales. Tú siempre afirmabas que la familia es más importante que las posesiones. Algo en su tono me hizo reír. No fue una risa cordial. Fue una risa de reconocimiento. Tienes razón, Luciana. La familia es más importante. Por eso mi familia, los recuerdos de mi esposo, las cosas que construí con mi esfuerzo, esos son mi familia. La miré directamente a los ojos. Y tú nunca fuiste familia. Fuiste una intrusa. Una estafadora paciente. Su rostro se tornó rojo. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque es mi vivienda, porque estoy harta. Porque descubrí tu libreta. Su rostro se tornó pálido. ¿Qué libreta? Operación Hogar Propio, dije con calma. La encontré. Leí todo. Tus estrategias, tus tácticas, tu plan B. Martín me miró. ¿De qué está hablando? Pregúntaselo a tu novia, dije. Pregúntale acerca del plan que tenían para apropiarse de mi vivienda, de mis ahorros. Pregúntale qué planeaban hacer conmigo cuando yo ya no les fuera útil. Madre, ¿estás inventando cosas? Martín se pasó una mano por el cabello. Creo que requieres ver a un médico. Tal vez la soledad te está afectando. Terminé por él. No, hijo. Lo que me afectó fue confiar en ti. Lo que me afectó fue observar cómo permitías que esta mujer te transformara en un desfalcador. No soy un desfalcador. Su grito resonó en toda la calle. Vi a la vecina de enfrente, doña Blanca, asomarse por su ventana. Entonces, ¿cómo denominas a vender las pertenencias de tu madre sin su autorización? Pregunté. ¿Cómo denominas a tomar su reloj de oro, a vaciar su refrigerador, a llevarte incluso sus especias? Yo creí que no te importaría. Su voz sonaba débil ahora. Dijiste que la familia estaba por encima de todo, y es cierto, pero ustedes ya no son mi familia. No lo han sido desde hace mucho tiempo. Luciana estalló. Eres una anciana desequilibrada. Gritó. Después de todo lo que hicimos por ti. Te hicimos compañía. No estabas sola. Y así nos pagas, compañía. Mi voz se elevó por primera vez. Tú utilizaste mi vivienda como un hotel. Consumiste mi comida. Gastaste mi electricidad, mi agua, mi conexión. Me excluiste de mi propio salón.
Me obligaste a dormir en el sofá para que tu prima pudiera ocupar mi lecho. Me solicitaste dinero que nunca reembolsaste. Registraste mis pertenencias más íntimas. Planificaste despojarme. Y ahora me afirmas que me hiciste compañía, al menos yo estaba presente. Luciana tenía lágrimas de furia en los ojos. Tú no tienes a nadie más. Si nosotros, estás completamente sola, sonreí. Fue la primera sonrisa genuina que había esbozado en muchos meses. Prefiero estar sola a estar rodeada de desfalcadores. Basta. Martín levantó las manos. Madre, por favor. Cometimos una falta. Lo lamento, sinceramente lo lamento. Pero no podemos permanecer en la calle. Concédeme una oportunidad. Podemos conversar, podemos solucionar esto. No hay nada que solucionar. Soy tu hijo, lo eres. Sentí un nudo en la garganta, pero me negué a llorar. Y justamente por eso, duele más. Pero tú tomaste tu decisión, Martín. Elegiste a esta mujer por encima de mí. Elegiste despojarme por encima de respetarme. Elegiste Milán por encima de tu madre. No fue así, sí lo fue. Y ahora, yo elijo mi dignidad por encima de ustedes. Luciana dio un paso amenazante hacia mí. ¿Sabes qué? Me das lástima. Eres una mujer amargada que terminará sus días en la soledad. Y cuando eso suceda, ¿sabes quién heredará todo? Martín. De un modo u otro, todo será nuestro. Sonreí nuevamente. No, no lo será, que, modifiqué mi última voluntad, dije con absoluta serenidad. Contraté a una notaria. Preparé nuevos documentos. Esta residencia posee cláusulas de protección. Mis ahorros están resguardados, y cuando yo fallezca, todo será destinado a una organización que apoya a mujeres en situación de vulnerabilidad. Su rostro se descompuso. No. No puedes hacer eso, ya lo hice. Tengo toda la documentación certificada. Además, saqué mi teléfono. Tengo todo registrado. Cada palabra que han dicho, cada amenaza, cada insulto. Martín se quedó petrificado. Nos estás grabando, no solo yo. Señalé discretamente hacia las cámaras que había instalado. La vivienda tiene vigilancia las 24 horas ahora. Todo queda registrado. Luciana dio un paso inestable hacia atrás. ¿Has perdido la razón? Estás completamente demente, no. Estoy en pleno uso de mis facultades. De hecho, poseo un certificado psicológico que lo demuestra, emitido hace una semana. Saqué el documento, doblado, de mi bolsillo, por si intentan argumentar que estoy senil o que alguien me manipula. Luciana no podía articular palabra. Su rostro pasó de rojo a pálido, y nuevamente a rojo. Martín, su voz temblaba. Martín, di algo. Haz algo, pero Martín solo me observaba. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Madre, su voz era apenas un susurro. Realmente me detestas tanto. Esas palabras me lastimaron más de lo que anticipaba. No te detesto, hijo, dije, y mi voz se quebró por primera vez. Te amo. Siempre te he amado. Por eso esto me duele de manera tan profunda. Pero el amor no significa permitir que me destruyan, el amor no significa ser tu víctima. Pero somos familia. Y precisamente por eso, esperaba más de ti. Esperaba que me protegieras, que me respetaras. Pero elegiste un camino distinto, y ahora, respiré profundamente, ahora deben marcharse. ¿Marcharnos a dónde? Luciana gritó. No disponemos de fondos. No tenemos ningún lugar al que ir, poseen el dinero de mis muebles. 180,000 pesos, para ser exacta. Busquen un hotel, o diríjanse a casa de tu madre. Pero no pueden permanecer aquí, nuestras pertenencias están dentro. Sonreí. Y ahí fue cuando lo expresé. Las palabras que había estado aguardando pronunciar desde que abrí esa puerta. No, no están dentro. Dije. Les preparé un obsequio. Vengan, caminé hacia el garaje. Ellos me siguieron, desconcertados. Martín llevaba su maleta. Luciana temblaba de rabia. Llegué a la puerta del garaje, saqué la llave nueva, la inserté en la cerradura y la abrí. La luz del garaje se encendió automáticamente. Y allí estaba todo. Cajas y más cajas, apiladas de manera ordenada, con etiquetas, ropa de Martín, zapatos de Luciana, libros, electrónicos, cosméticos. Sus posesiones, perfectamente empacadas y organizadas,
como si fuera el trabajo de una empresa profesional de mudanzas. Luciana se quedó petrificada en la entrada del garaje. Su boca se abrió. Dio un paso adelante, luego otro. Sus ojos recorrieron las cajas, las pilas, todo lo que habían acumulado durante esos 2 años, toda su existencia empacada. ¿Qué? Su voz era apenas un susurro. ¿Qué es esto, su obsequio?, dije con tranquilidad. Empaqué todas sus pertenencias. Están completas. Lo verifiqué 3 veces. No falta nada. Pueden llevárselas cuando lo deseen. No, Luciana negó con la cabeza. No, 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 incluso contraté una empresa de mudanzas. Si me proporcionan una dirección, ellos pueden transportarlo todo mañana mismo. Sin costo alguno para ustedes. Yo cubro el gasto, tú no puedes hacer esto. Luciana se volvió hacia mí, furiosa. Esta es nuestra vivienda. Vivimos aquí, vivían. En pasado. Ya no, Martín. Lo agarró del brazo. Di algo. Ella no puede desalojarnos de esta manera. Martín observaba las cajas. Su rostro estaba pálido, completamente pálido. Madre, su voz temblaba. ¿De verdad vas a proceder así? Ya está hecho. Pero yo soy tu hijo. Soy tu único hijo, lo sé. Y así es como me tratas. Empaqueto tus pertenencias como si fueras un desconocido, terminé. Sí. Porque eso es en lo que te convertiste para mí, Martín. El hijo que yo crié no habría desfalcado a su madre. El hijo que yo crié no habría permitido que su novia planeara apoderarse de todo lo que poseo. Yo no estaba al tanto de esa libreta. Gritó, pero estabas al tanto de la venta de mis bienes. Sabías que era incorrecto, y aún así lo permitiste. Y cuando te llamé, cuando te supliqué que me explicaras, me dijiste que ella se merecía Milán. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo, solo deseaba hacerla feliz. ¿Y qué hay de mi felicidad? ¿Qué hay de mi dolor? ¿Alguna vez reflexionaste sobre mí? No respondió. Porque no podía. Porque conocía la respuesta. Luciana comenzó a hiperventilar. No, no, no. Caminaba en círculos. Esto no puede estar sucediendo. Esto no. Se acercó a una de las cajas, la abrió, sacó un vestido, uno de aquellos vestidos costosos que se compraba, y lo apretó contra su pecho. Trabajé para poseer esto. Todo esto es mío. Mío, y puede llevárselo. Todas sus pertenencias. Nadie le está robando nada. Las cosas que son suyas, son suyas. Pero mi hogar ya no lo es. El eco de sus pasos se perdió en la calle. El portón del garaje cerró con un golpe sordo y definitivo que resonó no en las paredes, sino en el aire mismo. Me quedé un momento en el patio, respirando la noche fresca, sintiendo la extraña liviandad de un hogar que ya no llevaba el peso de la traición. Volví al interior. La sala, con su sofá nuevo y su mesa sencilla, estaba bañada por la tenue luz de la lámpara que compré para reemplazar la de mi madre. No era la misma, nunca lo sería, pero la luz que proyectaba era mía. En las semanas que siguieron, el silencio dejó de ser un vacío para convertirse en una compañía. Lo llené con la música que a mí me gustaba, con las llamadas de Leonor, con el sonido de mis propias tardes de lectura. Las rosas que planté en el jardín empezaron a echar brotes. Las fotografías de Joaquín y del niño en el que Martín solía convertirse volvieron a ocupar su lugar en los estantes, no como fantasmas, sino como recuerdos que habían recuperado su lugar justo en la historia. A veces, en la quietud de la madrugada, pienso en esa noche en el garaje, en el rostro descompuesto de Luciana, en los ojos devastados de mi hijo. No siento el regodeo de la venganza, sino la tristeza profunda y seca de una verdad aceptada. La justicia que busqué no fue un castigo, fue un límite. Un muro que levanté ladrillo a ladrillo para proteger lo que aún me pertenecía, mi derecho a una vejez con dignidad, a la tranquilidad que había ganado con cada año de trabajo, a la soberanía sobre mi propia vida. Ellos siguen su camino, y yo el mío. No sé si Martín entenderá alguna vez el alcance de lo que rompió, ni si Luciana aprenderá algo más allá del rencor. Ya no es mi carga averiguarlo. Mi historia, la que ellos intentaron reescribir con avaricia, terminó con la página que yo misma volví a escribir, una mujer de 58 años, sentada en su sala, escuchando las campanas de la capilla del vecindario, dueña por fin de cada silencio, de cada memoria y de cada amanecer que le queda por vivir. La casa está en orden. Y yo también.